En la pequeña aldea de Głogowiec, una niña llamada Elena Kowalska abrió los ojos al mundo el 25 de agosto de 1905, hija de campesinos pobres y de fe robusta, sin imaginar que, un día, sería conocida por el mundo entero como Santa Faustina, la apóstola de la Divina Misericordia. Su memoria en la iglesia se celebra el 5 de octubre, fecha de su último suspiro en 1938, cuando aún muy joven concluyó en la tierra la misión que Dios le había confiado. Su historia está tejida de sencillez y obediencia, como quien aprende desde temprano que la grandeza del cielo suele esconderse en los pequeños deberes de cada día. Desde la faena del campo hasta las largas oraciones ante una imagen de Nuestra Señora, se fue formando un corazón dócil, capaz de escuchar la voz que llama y confía. Más tarde, Jesús le revelaría un mensaje que atravesaría fronteras y décadas como bálsamo para tiempos heridos. La divina misericordia, amor que no se cansa, luz que no se apaga, refugio para quien ya no encuentra fuerzas. Vaticano. Entre los signos que brotaron de su obediencia, uno se convirtió en puente para millones. En 1931, la visión de Cristo misericordioso, de la cual nació la imagen con la inscripción que hoy reposa en tantos hogares y corazones. Jesús, yo confío en ti. De esa fuente brotaron también el Rosario de la Misericordia, o Coronilla, la hora de la misericordia a las 3 de la tarde y el pedido para que la Iglesia celebrase la fiesta de la misericordia el segundo domingo de Pascua. Caminos sencillos y profundos para reencontrar la esperanza. Cuando todo parece agotado, el eco de esta misión creció discretamente, como una llama protegida entre las manos, hasta iluminar el mundo. Elena, ahora hermana María Faustina, fue canonizada en el año 2000 por San Juan Pablo II. Y como señal del alcance de su mensaje entre los corazones, fue elegida como una de las patronas de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia en 2016. Invitación viva para que las nuevas generaciones aprendan a confiar. Hoy, cuando tantos cargan dolores silenciosos, su legado permanece como casa abierta, donde se entra cansado y se sale más ligero, con el corazón susurrando: Jesús, yo confío en ti. En la pequeña casa de madera en Głogowiec, donde el frío del invierno era combatido con el calor de la fe, Elena Kowalska creció entre los campos polacos y los cánticos de oración que resonaban en su familia. Ella era la tercera de 10 hijos de campesinos pobres y desde temprano aprendió que la vida exigía esfuerzo, pero también confianza en Dios. El trabajo en el campo, el cuidado de los hermanos menores y las oraciones comunitarias moldearon en ella un corazón simple, pero profundamente sensible a lo sagrado. No había lujos ni estudios avanzados, pero había un tesoro mayor: la certeza de que Dios caminaba al lado de los humildes. Las mañanas estaban marcadas por el toque de las oraciones y por el olor del pan preparado por la madre, una mujer de fe firme que transmitía a los hijos la devoción a la Virgen María. El padre, hombre silencioso y trabajador, enseñaba con el ejemplo que la vida solo tiene sentido cuando se ofrece a Dios cada sudor y cada cansancio. En ese ambiente de sencillez, Elena aprendió a ver lo invisible. Mientras otros veían solo pobreza y limitaciones, ella percibía una presencia mayor que envolvía a la familia en protección. Era como si los cielos se inclinaran sobre aquella pequeña casa para preparar algo que nadie aún podía imaginar. Desde muy temprano, Elena demostraba una sensibilidad espiritual rara. Mientras niños de su edad se distraían en los juegos del campo, ella encontraba refugio en pequeños instantes de silencio, dirigiendo su corazón al Creador con espontaneidad. La fe no era para ella solo un hábito heredado, sino una experiencia viva que la atraía más allá de la rutina. En esos primeros años brotó en ella un deseo profundo de pertenecer enteramente a Dios, aunque no sabía todavía de qué forma se realizaría ese llamado. La dureza de la vida rural también le enseñó la paciencia y la perseverancia. Entre la cosecha y las tareas domésticas, Elena comprendía que cada sacrificio escondía una ofrenda silenciosa y que los pequeños dolores del día a día eran semillas plantadas en el corazón de Dios.
Esta visión se convirtió en un pilar para toda su vida futura, pues desde la infancia ella aprendió a unir sufrimiento y oración como si fuesen parte del mismo diálogo con el cielo. No fue una infancia marcada por grandes acontecimientos externos, sino por una interioridad que se fortalecía en silencio. La palabra de Dios ya la tocaba profundamente, como si hablara directo a su alma. Cuando escuchaba en el Evangelio: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios», Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 14. Ella se reconocía en ese llamado, sintiendo que su sencillez era camino hacia algo mayor. El misterio de la misericordia, que un día ella proclamaría al mundo, ya palpitaba discretamente en su infancia, como una promesa que esperaba el tiempo justo para florecer. Helena Kowalska no pudo asistir a la escuela por muchos años, pues la pobreza de la familia la obligaba a dividir el tiempo entre los estudios básicos y las exigencias del trabajo en el campo. La instrucción que recibió fue simple, limitada a las primeras letras y al catecismo parroquial. Pero esta pobreza de recursos humanos fue compensada por una riqueza interior que se hacía cada vez más visible. Lo que faltaba en libros y cuadernos, ella lo recibía en horas silenciosas de oración ante el Santísimo Sacramento, donde aprendía no solo a leer las palabras, sino a descifrar los movimientos de Dios en su alma. Desde la adolescencia, Helena cargaba una sensibilidad espiritual que no se podía ignorar. En medio de la faena diaria, ella buscaba espacios para recogerse y hablar con Dios como quien conversa con un amigo cercano. Este impulso interior comenzó a madurar como un deseo profundo: pertenecer solamente a Cristo. Mientras otras jóvenes soñaban con matrimonios o pequeñas conquistas materiales, ella se sentía atraída por algo que ningún bien terrenal podría saciar. El llamado a la vida religiosa surgía en su corazón como un fuego discreto, pero imposible de ser apagado. Hubo momentos en que esa voz interior la inquietaba de tal forma que sentía no poder esperar. Más de una vez, en su juventud, intentó manifestar a sus padres el deseo de ingresar en el convento, pero la respuesta fue siempre de prudencia y resistencia, pues la familia necesitaba de su trabajo. Helena, sin embargo, aprendió a transformar esa espera en oración, ofreciendo al Señor no solo su juventud, sino también la obediencia a las circunstancias. Era como si Dios la estuviese entrenando para comprender que el tiempo de la vocación no está marcado por los relojes humanos, sino por el reloj de la eternidad. Mientras esperaba, ella fue creciendo en su vida de oración. El rosario se convirtió en compañero diario, y la Eucaristía pasó a ser el centro de su jornada. Las primeras experiencias de una oración más profunda le traían una paz que ningún otro aspecto de la vida lograba ofrecer. Allí, en el silencio del alma, ella percibía que el llamado de Cristo no era una idea vaga, sino una presencia viva que tocaba a la puerta de su corazón. La Sagrada Escritura, oída en las misas y meditada con sencillez, también inflamaba su alma. El versículo que resonaba en su juventud era: «Escucha, hija, mira e inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza. Él es tu Señor. Ríndele homenaje». Salmo 45, versículos 10 y 11. Esas palabras sonaban como una invitación personal, como si el propio Cristo estuviera llamando a Helena para una vida de consagración total. En la juventud simple de aquella aldea polaca, se fue moldeando un corazón que, incluso sin diplomas o grandes viajes, comenzaba a conocer los caminos más altos de la sabiduría, la entrega total a Dios. Su formación inicial no fue hecha de títulos, sino de una escuela de silencio, oración y deseo de santidad. Este cimiento, construido en medio de las limitaciones, sostendría la gran misión que un día el propio Cristo le confiaría. Helena Kowalska tenía solo 16 años cuando una experiencia espiritual cambió para siempre el rumbo de su vida. En un baile sencillo, organizado en la ciudad de Łódź, ella se sentía fuera de lugar, como si aquel ambiente no fuese para ella. En medio de la música y la distracción de los jóvenes, Helena tuvo una visión de Cristo, herido y sufriente, que le preguntaba:
¿Hasta cuándo voy a tener paciencia contigo? ¿Hasta cuándo me vas a eludir? Aquella presencia la atravesó como una luz ineludible. Sin esperar, dejó el salón y se dirigió a la iglesia más cercana. Allí, ante el Santísimo Sacramento, Elena tomó una decisión interior: consagrarse a Dios sin más aplazamientos. El deseo de ser religiosa ya palpitaba en ella desde hacía años, pero ahora no era solo un ideal juvenil, sino una respuesta directa a un llamado irresistible. El corazón de Elena fue marcado por una urgencia espiritual, como si la eternidad hubiese invadido el tiempo y le hubiese pedido una respuesta inmediata. Sin embargo, su familia no comprendió este anhelo. Sus padres, ya sobrecargados con tantos hijos y dependientes del trabajo de cada uno, se resistieron a la idea de dejarla ingresar en el convento. Para Elena, esto fue un momento de cruz silenciosa, el dolor de sentir que su propia casa no entendía lo que Dios le pedía. Sin poder entrar aún en la vida religiosa, Elena pasó a trabajar como empleada doméstica en varias casas, sustentándose a sí misma y ayudando a su familia. Entre escobas, ollas y tareas escondidas, su corazón se convertía en un altar silencioso. La vida humilde de las casas en las que servía no apagaba la voz interior, al contrario, parecía fortalecerla. Cada gesto simple era transformado en oración y cada cansancio se convertía en ofrenda de amor. Así, incluso entre las paredes estrechas de cocinas y cuartos de servicio, ella ya vivía como quien se había entregado totalmente a Dios. Fue en ese tiempo de espera y renuncia que Elena comenzó a experimentar también nuevos consuelos espirituales. En medio de las dificultades del día a día, recibía luces interiores que la confortaban y confirmaban el camino. Ella percibía que Cristo no la dejaba sola, sino que la guiaba paso a paso. Era como si la promesa de las Escrituras se realizara en su vida. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Esta certeza la fortalecía en medio de la soledad, transformando sus lágrimas escondidas en semillas de confianza. Estos primeros acontecimientos fueron fundamentales, pues colocaron a Elena ante una elección que marcaría todo su futuro: permanecer en los caminos humanos de acomodación o entregarse radicalmente al llamado divino. Ella eligió la fidelidad, aunque costara esperas, lágrimas e incomprensiones. La joven campesina, todavía empleada doméstica, ya era en el fondo la futura mensajera de la misericordia, siendo moldeada en el silencio y la paciencia. Después de años de espera y de luchas silenciosas, Elena Kowalska tomó la decisión que definiría el rumbo de su existencia. A los 20 años, dejó atrás el trabajo doméstico y la resistencia de la familia para seguir la voz que ya no podía ser silenciada. En 1925, cruzó las puertas de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, en Varsovia. Allí, vistiendo el hábito sencillo y entregándose a la vida comunitaria, recibió un nuevo nombre: Hermana María Faustina. Este gesto, más que un cambio exterior, era el sello de su entrega total a Cristo, el inicio de una vida escondida, pero llamada a iluminar el mundo. La entrada en el convento no apagó las dificultades. Por el contrario, fue allí donde la prueba se intensificó, pues Faustina se encontró con la disciplina rigurosa de la vida religiosa, con las tareas más humildes y con la incomprensión de algunas hermanas. Sin embargo, su alma se afirmaba cada vez más en la confianza. La fuerza que la sostenía no venía de la aprobación humana, sino de la certeza de estar respondiendo al llamado divino. Cada día de silencio y obediencia era como un ladrillo puesto en la construcción del plan que Dios realizaba a través de ella. Fue en ese tiempo inicial de vida religiosa que Faustina comenzó a experimentar, de forma más clara, las gracias extraordinarias que marcarían su misión. En las horas de oración, tenía visiones interiores de Cristo que le hablaba de la inmensidad de su misericordia. Muchas veces sentía en el corazón el dolor de la humanidad herida, como si fuese invitada a ofrecer su vida por los que estaban lejos de Dios. Esos momentos no eran espectáculos exteriores, sino encuentros íntimos,
donde la misericordia se revelaba como fuego purificador. Con sencillez, Faustina relataba a sus superiores lo que vivía, y fue obedeciendo a esas orientaciones que comenzó a anotar en su diario las experiencias espirituales. El gesto de escribir, que parecía pequeño, se convertiría en uno de los mayores tesoros de la espiritualidad cristiana del siglo XX. Allí, entre palabras sencillas y humildes, nacía un testimonio vivo de que Dios continúa hablando al corazón humano. El Evangelio era su ancla. En medio de las pruebas y las consolaciones, ella encontraba confirmación en las palabras de Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los aliviaré. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30. Esas palabras no eran solo lectura, sino vida palpitando dentro de ella, fortaleciéndola a cada paso. La decisión de entrar en la congregación fue el punto de inflexión. De joven campesina pobre y empleada doméstica, Elena se convirtió en hermana María Faustina, esposa de Cristo y sierva de su misericordia. Esta entrega radical no fue solo un paso de fe personal, sino el inicio de una misión que, décadas después, tocaría millones de corazones alrededor del mundo. La vida de hermana María Faustina dentro de la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia estuvo marcada por trabajos humildes que, a los ojos humanos, podrían parecer insignificantes, pero que ante Dios tenían valor eterno. Cocina, jardinería, portería, limpieza, nada le fue ahorrado y en todo veía oportunidad de amar. Mientras lavaba platos o cuidaba del jardín, ofrecía cada gesto como oración silenciosa, transformando lo ordinario en extraordinario. Su santidad no estaba en las obras grandiosas, sino en la fidelidad del día a día, en entregarse enteramente en las pequeñas cosas. Fue en ese ambiente escondido que Dios fue profundizando en ella la misión de revelar al mundo su misericordia. Sin embargo, esa misión no se cumpliría sin una guía segura. La providencia la condujo al encuentro de un sacerdote que se volvería fundamental en su caminar, el padre Michał Sopoćko. Este confesor y director espiritual fue quien acogió, discernió y acompañó las experiencias místicas de Faustina, ayudándola a distinguir lo que venía verdaderamente de Dios. Bajo su orientación, ella encontró la valentía de compartir todo lo que el Señor le pedía, incluyendo la orden de escribir un diario. La obediencia, que ya era la marca de su vida, se volvió aún más radical. Escribir sobre sus experiencias interiores no era algo que deseara. Por el contrario, sentía vergüenza y miedo de no ser comprendida. Pero el pedido de Cristo, confirmado por la orientación de sus superiores, la llevó a registrar, en lenguaje simple y transparente, los diálogos de su alma con el Señor. Así nació el diario, una obra que, aunque escrita por manos frágiles, lleva la fuerza de una revelación para toda la Iglesia. En los corredores del convento, Faustina no era conocida por visiones o dones especiales, sino por su humildad y disponibilidad. Sus compañeras la veían siempre lista para ayudar, sin quejarse, incluso en las tareas más pesadas. Esta sencillez escondía una vida interior intensa, en la que Cristo se comunicaba de forma viva y directa. La grandeza de su misión permanecía velada, como una llama protegida bajo la sombra de la cruz, que todavía no debía revelarse por completo al mundo. La palabra de Dios era su sustento y confirmación. En las horas de oración, ella se aferraba a promesas como esta: aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, Dios es la fortaleza de mi corazón y mi herencia para siempre. Salmo 73, versículo 26. Este versículo resumía el secreto de su vida: un corazón frágil sostenido por un amor eterno. Así, entre ollas, jardines y anotaciones discretas, Faustina fue siendo moldeada como apóstola de la misericordia. Su camino no fue hecho de aplausos, sino de obediencia silenciosa. Y era justamente en ese escondite de humildad que Dios preparaba la revelación de un mensaje que cambiaría la faz de la Iglesia y se convertiría en respuesta
para los dolores de millones de corazones a lo largo de las décadas. En 1931, cuando ya vivía intensamente su consagración, hermana María Faustina recibió una visión que se convertiría en uno de los hitos centrales de su misión. Cristo se le apareció vestido de blanco, con una mano levantada en gesto de bendición y la otra tocando el pecho, del cual salían dos grandes rayos, uno claro como el agua y otro rojo como fuego. Jesús le pidió que esta imagen fuese pintada con la inscripción «Jesús, yo confío en ti». Esta escena, que podría haberse quedado solo en su memoria, se ha convertido en una de las más difundidas representaciones de la fe cristiana en el siglo XX, estampando iglesias, casas y corazones en todos los continentes. La imagen no era solo un cuadro piadoso, sino un mensaje vivo. Los rayos simbolizaban el agua y la sangre que brotaron del corazón de Cristo en la cruz, fuentes de purificación y vida nueva para toda la humanidad. Faustina, con sencillez, obedeció al pedido del Señor y contó la visión a su director espiritual, padre Michał Sopoćko, quien se encargó de la ejecución de la pintura. Así nació la devoción al Cristo misericordioso, que hasta hoy es invocado como refugio en los momentos de desesperación y fuente de esperanza para quien ya no encuentra salida. Fue también por medio de ella que Jesús pidió a la Iglesia la institución de la fiesta de la Divina Misericordia, a ser celebrada el segundo domingo de Pascua. Para Faustina, ese pedido era una respuesta del cielo a las angustias del tiempo en que vivía, guerras, incredulidad y corazones heridos por la violencia y la desesperación. Esta fiesta sería, en palabras del propio Cristo, un último recurso de salvación para la humanidad cansada. Años más tarde, este pedido sería confirmado oficialmente por San Juan Pablo II, quien instituyó la fiesta de la misericordia para toda la Iglesia. Entre las gracias recibidas, Faustina también recibió la inspiración del Rosario de la Misericordia, o coronilla, una oración simple y profunda que hasta hoy se esparce por el mundo. Mientras rezaba, Jesús le enseñó palabras que unían confianza e intercesión: ofrecimiento del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo por la salvación del mundo. Esta oración se convirtió en un consuelo especial para los momentos de dolor, sobre todo ante la experiencia de la enfermedad y el luto. Otro punto central fue la revelación de la hora de la misericordia, a las 3 de la tarde, la hora en que Cristo entregó su vida en la cruz. Jesús pidió que en ese horario los fieles recurrieran a su misericordia con oraciones especiales, recordando que fue en ese instante que el amor se derramó por entero sobre la humanidad. Esta práctica simple se transformó en fuente de consuelo para millones de personas que, al interrumpir sus trabajos o sufrimientos diarios, elevan una oración al Señor, pidiendo fuerzas y esperanza. Todas estas revelaciones y oraciones fueron registradas por Faustina en su diario, obra escrita por obediencia y que se convirtió después en un faro espiritual para el mundo entero. No fue una obra literaria pensada, sino el testimonio vivo de un alma que conversaba con Dios como quien habla con un padre amoroso. El impacto de este diario sobrepasó fronteras, llegando a personas de diferentes lenguas, culturas y edades, siempre llevando el mismo mensaje: la misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado o dolor. Cuando en el año 2000 San Juan Pablo II la canonizó, proclamándola Santa Faustina Kowalska, el mundo reconoció oficialmente aquello que ya era evidente por la fe del pueblo: la vida de aquella religiosa humilde era un reflejo vivo de la misericordia divina. En aquel mismo acto, el Papa instituyó la fiesta de la Divina Misericordia, sellando para siempre el legado que Elena, la joven campesina de Głogowiec, había dejado. Su misión, antes escondida, se había convertido en patrimonio espiritual de la humanidad. En los últimos años de su vida, hermana María Faustina fue siendo lentamente consumida por una enfermedad que los médicos identificaron como tuberculosis. La enfermedad fragilizaba el cuerpo, pero no lograba apagar la llama de su alma. Incluso cuando las fuerzas físicas le faltaban, ella continuaba ofreciendo sus sufrimientos como oración silenciosa por los pecadores
y por los necesitados. Su celda en el convento de Cracovia Łagiewnicki se convirtió en un altar escondido, donde el cielo y la tierra se encontraban en el silencio de la entrega. Los dolores y las limitaciones se intensificaron, pero en su alma reinaba una paz profunda. Muchas hermanas relataban que, incluso debilitada, Faustina transmitía serenidad y confianza, como si su fragilidad fuese una ventana abierta a la misericordia de Dios. Sus últimos meses fueron marcados por momentos de éxtasis espiritual, en los cuales se sentía totalmente envuelta por el amor de Cristo. No había revuelta, sino una aceptación amorosa de la cruz, que para ella no era señal de derrota, sino de unión plena con el Señor. El día 5 de octubre de 1938, a los 33 años de edad, Faustina entregó su vida a Dios. La noticia de su último suspiro pasó casi desapercibida fuera de los muros del convento. En aquel momento, el mundo no sabía que perdía una religiosa joven y humilde, pero ganaba una intercesora que, desde el cielo, continuaría anunciando el mensaje que le había sido confiado. Su partida fue silenciosa, pero llena de la certeza de que su misión no terminaba allí. Los primeros frutos de su vida comenzaron a surgir discretamente. Algunas hermanas guardaban en sus corazones la convicción de que habían convivido con alguien que Dios había escogido de modo especial. El diario, que ella escribió por obediencia, permaneció como herencia viva para la congregación y más tarde para toda la iglesia. La llama de la misericordia que se había encendido en su corazón no se apagó con su muerte. Por el contrario, comenzó a esparcirse. Poco a poco, la devoción a la divina misericordia fue ganando espacio, hasta alcanzar proporciones mundiales. Cuando San Juan Pablo II, décadas después, reconoció oficialmente la santidad de Faustina, quedó claro que aquella vida escondida en el convento se había transformado en faro para un mundo en crisis. El propio Papa resumiría la importancia de su misión, diciendo que el mensaje de la misericordia era la respuesta de Dios para las heridas espirituales del siglo XX. Hoy, al recordar la etapa final de su vida, somos invitados a ver nuestras propias enfermedades, sufrimientos y límites no como fracasos, sino como momentos en que Dios desea actuar de modo más profundo. La vida de Faustina nos enseña que la confianza en la misericordia divina puede transformar hasta los momentos más sombríos en ocasiones de gracia. Como está escrito, y él me dijo, mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. De buena voluntad, pues me gloriaré en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y así, la joven Elena Kowalska, que nació pobre en una aldea polaca, concluyó su breve vida dejando un legado eterno. Su historia es un llamado para cada corazón, confiar en Jesús, incluso en las horas de dolor, y ser, por donde pasemos, instrumentos vivos de la misericordia que salva y renueva. La vida de Santa Faustina Kowalska nos muestra que la verdadera grandeza no está en los escenarios de la historia o en los reconocimientos humanos, sino en la fidelidad silenciosa al llamado de Dios. De niña pobre nacida en Łagowiec a religiosa escondida en un convento, su misión atravesó siglos y fronteras, porque no nació de su voluntad, sino del corazón misericordioso de Cristo. Su existencia entera se convirtió en testimonio de que Dios elige a los pequeños para revelar secretos grandes y que la misericordia es la respuesta divina para el sufrimiento humano. El mundo del siglo XX, herido por guerras, ideologías y desesperanza, recibió a través de ella un mensaje que permanece vivo. No importa la profundidad de nuestras caídas, siempre hay un camino de vuelta, porque la misericordia es mayor que todo pecado. Es como nos recuerda el Evangelio. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 7. Esta promesa no es solo una bella frase, sino la esencia de la espiritualidad de Faustina, que transformó su propia vida en ofrenda de amor por los demás. Su diario, la imagen de Jesús misericordioso, el rosario de la misericordia o coronilla,
La hora de la misericordia a las 3 de la tarde y la institución de la fiesta de la misericordia son como ríos que brotaron de una fuente escondida. Hoy, esos ríos corren por el mundo entero, llevando consuelo a las madres que rezan por los hijos alejados, fuerza a los enfermos que enfrentan la soledad de la enfermedad, esperanza a los que lloran la partida de alguien querido, luz a los que cargan culpas que parecen insoportables. En cada oración simple, en cada súplica confiada, la voz de Santa Faustina continúa resonando. Jesús, yo confío en ti. La canonización realizada por San Juan Pablo II en el año 2000 selló ante la Iglesia aquello que ya era vivido por el pueblo fiel. Faustina era luz de misericordia para tiempos sombríos. El mismo Papa instituyó oficialmente la fiesta de la Divina Misericordia, cumpliendo el pedido que Jesús le había hecho en sus revelaciones. Desde entonces, millones de fieles celebran ese domingo pascual como tiempo de gracia y de confianza renovada. Es un testimonio vivo de la promesa hecha a Faustina de que su misión no terminaría en la tierra, sino que continuaría guiando almas al cielo. Hoy somos invitados a no mirar solo su vida como historia pasada, sino como un llamado presente. La misericordia es una llamada a la conversión de los corazones, al perdón dentro de las familias, a la solidaridad con los que sufren, a la confianza incluso cuando las lágrimas parecen no tener fin. No es solo devoción, sino camino de vida. Pues quien experimenta la misericordia de Dios es también llamado a ser misericordia para los demás. Y aquí hago una invitación especial a ti que acompañas esta historia. Si hay alguien en tu familia que necesita conversión, si tú mismo te sientes cansado, enfermo o en crisis, confía hoy en la misericordia de Cristo. Coloca ante Él tus intenciones. Escribe aquí tu petición de oración, pues juntos vamos a presentarla al corazón de Jesús, fuente inagotable de amor. Que Santa Faustina interceda por cada uno de nosotros, para que aprendamos a vivir en la confianza y a ser instrumentos de misericordia en el mundo, y que podamos repetir con fe, incluso en las noches más oscuras: Jesús, yo confío en ti. Si esta historia tocó tu corazón, acoge este gesto de compartir. Dale me gusta, compártelo e inscríbete, para que más personas puedan encontrar consuelo y esperanza en el mensaje de la Divina Misericordia. Unidos por la fe, llevemos adelante este legado que atraviesa generaciones y nos conduce a la certeza de que la última palabra sobre nuestra vida no es del dolor, sino del amor infinito de Dios.